Tras poco más de 500 días desde que se lanzara la operación especial militar rusa, aún no se ve una salida al conflicto por la vía negociada. Y muy por el contrario, Kiev sigue solicitando ayuda militar y armamentística a Occidente. Lo cierto es que la tan sonada contraofensiva de Ucrania no ha tenido éxito hasta el momento. Esto lo ha asegurado el presidente Vladimir Putin, algo que el propio presidente ucraniano lo llegó a reconocer semanas atrás. En medio de esto, el mandatario ruso cuestionó la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania, que en otros momentos el propio Washington ha considerado como un crimen de guerra, si llegaran a ser utilizadas. Buena semana para todos, esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Ucrania lanzó su esperada contraofensiva en junio tras acumular ingente material armamentístico de Occidente y reforzar sus capacidades para golpear los territorios rusos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró que la contraofensiva del ejército ucraniano no ha tenido éxito ante la resistencia de las defensas rusas en el este y el sur de Ucrania. Все попытки противника прорвать нашу оборону, а эта задача, в том числе с использованием стратегических резервов, они не увенчались успехов за все время наступления. Противник успеха не имеет. Entre las nuevas armas y municiones que recibió Kiev se encuentran bombas de racimo, prohibidas en más de 100 países del mundo. Putin afirmó que su uso debería considerarse un crimen, tal y como evaluaba Washington. Использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Añadió que Moscú dispone de suficientes reservas de diversos tipos de municiones de racimo, las cuales nunca ha utilizado, pero aseguró no dudará en hacerlo si es blanco de un ataque con este tipo de armamento. Хочу отметить, что в Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия. Los aliados occidentales de Estados Unidos, a su vez, expresan, por un lado, su preocupación por el envío de bombas de racimo a Ucrania y, por el otro, continúan los suministros a Kiev de otros tipos de municiones que no son menos letales. This shows the horrible double standard of German and European politics. On one side speaking about peace, and on the other side in reality doing the opposite. Como muestra de la política de doble rasero occidental, la propia Casa Blanca también afirmó hace un año que el uso de este tipo de municiones es un crimen de guerra. It would be. I don't have any confirmation of that. We have seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. Las bombas de racimo liberan grandes cantidades de minibombas más pequeñas que pueden matar indiscriminadamente en un área amplia, y las que no explotan representan un peligro durante décadas después de que finaliza el conflicto. La gente las hace estallar accidentalmente mientras hace fuego al aire libre, cocina o realiza rutinarias labores agrícolas, entre otras. Allí la información que observábamos en nuestro material periodístico gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas para la jornada. Hoy estará con nosotros Luis Hernando Muñoz Castañeda, economista, analista internacional desde Donetsk.
Y también nos va a aportar en el análisis Enrique Refollo, politólogo, escritor, experto en geopolítica internacional desde Madrid, España. Allí sus perfiles en pantalla ya están conectados con nosotros y les damos la bienvenida. Luis Hernando, gusto saludarle a esta hora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Y Enrique, bienvenido como siempre al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy agradecido como siempre por la invitación. Un gran saludo a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia. Y por supuesto a Luis, un gran saludo también. Gracias por recibirnos, Enrique. Bueno, voy a iniciar justo contigo desde Madrid. Dos puntos quisiera destacar o que pues estaremos enfocando en este análisis de hoy tras las recientes palabras del presidente Putin. Pero vamos con lo primero, Enrique. La contraofensiva de Ucrania no ha tenido éxito hasta el momento. De alguna manera, la percepción de Rusia sobre el campo de batalla confirma lo que escuchamos del propio presidente Zelensky hace unos días. Las expectativas sobre esa contraofensiva tan mediatizada se han caído. ¿Qué punto de inflexión genera esto en el campo de batalla, Enrique, a más de 500 días desde que iniciara la operación militar especial rusa? Pues lo que tenemos son intentos desesperados por, bueno, si la contraofensiva principal ha fallado, intentar buscar otros elementos. En ocasiones anteriores se vio la voladura de la presa de Novaya Kajovka, que por cierto luego las Fuerzas Armadas de Ucrania rentabilizaron con un ataque, precisamente una pequeña invasión a través del puente de Antonov, el que está cerca de Jersón. Intentaron entrar en una isla del río Dnieper, pero bueno, hace unos días también se acabaron retirando de esa pequeña cabeza de playa, pero claro, se encontraron con que las defensas rusas habían sido barridas por la riada, las defensas del lado ruso, que es la orilla baja, la orilla dominante en esa parte es la ucraniana, la orilla alta. Entonces, bueno, le salió mal por esa parte. Por otro lado, el constante machaqueo con la central nuclear de Energodar, o en Energodar, la que llaman central nuclear de Zaporilla. En los medios occidentales intentando como mezclar de que Zaporilla, bueno, está en control, la ciudad está en control ucraniano, los rusos bombardean eso y más o menos tendría sentido, ¿no? Pero lo que no quieren decir es que la central nuclear en Energodar está en manos rusas desde el año pasado y sistemáticamente la ponen como al borde de una catástrofe nuclear, que es un desastre, etcétera, etcétera, intentando desviar la atención del fracaso precisamente en los campos de la región de Zaporilla. La contraofensiva no les ha salido bien, no les va bien, entonces buscan otros elementos que venderle a Occidente. Si no es una victoria en el campo de batalla, pues es un desastre nuclear, ultra Chernóbil, con la central nuclear en Energodar. Y bueno, y hace unas semanas, por ejemplo, decían que Rusia había colocado bombas en los reactores, que estaba a punto de hacerla estallar, lo cual tiene el mismo sentido que destrozar la presa de Novaya Kajovka, que a quien más le beneficiaba su uso era a Rusia y a quien más le perjudicó la voladura fue a las posiciones militares rusas. Pero en fin, así va la cosa. A ver, voy antes con Luis Hernando y siempre contrastando esta primera interrogante. Luis Hernando, ¿qué consideraciones nos aporta sobre esos puntos de inflexión que están generando en el campo de batalla? Pues el hecho de que por un lado Ucrania reconoce efectivamente que su contraofensiva no ha tenido las expectativas que deseaba y pues ahora el presidente Putin de alguna manera lo confirma, lo evidencia. Bueno, pues como punto de inflexión en este momento y debido al hecho de que ahora Ucrania va a poder utilizar, que ya las tiene, dijo el Pentágono, estas nuevas armas, ¿sí?, las bombas de racimo, pues yo diría que es importante en el sentido de que es muy probable que haya una escalada, crezca el número de víctimas tanto de uno como del otro lado. Es más, yo me atrevería a decir que conociendo a los ucranianos volverían a usar, que ya lo han hecho antes, estas bombas contra la población civil. Ellos lo hicieron el año pasado, aquí en febrero del 14, 24 muertos, más de 20 heridos en la ciudad, y eso que esa bomba fue derribada a no sé qué altura por el sistema ruso. O sea, lo que lleva, a lo que conlleva todo esto es a una escalada del conflicto en materia de vidas humanas. Desgraciadamente,
Eso es un hecho y por eso es que están prohibidas estas bombas. Las bombas de racimo no las prohibieron así porque sí, sino porque además de que los sistemas estadounidenses son de baja calidad y hasta un 14% quedan sin explotar, a diferencia de los rusos dicen que ellos, o sea, son mucho más avanzadas estas bombas. Eso significa que la cantidad de muertos va a ser mayor y de hecho que eso es lo triste de todo eso. Eso es una escalada del conflicto, cuando la cantidad de víctimas aumenta desproporcionadamente y yo considero que eso es muy probable. De hecho, vuelvo contigo, Enrique. El viernes pasado el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak, reconoció que la operación no estaba yendo tan rápida. Recordemos que el propio Zelensky llegó a decir que le hubiera gustado que las armas entregadas por Occidente hubieran llegado más rápidamente para lanzar las operaciones mucho antes. De alguna manera, esta queja de Zelensky, Enrique, a tu consideración, a tu análisis, conlleva a Estados Unidos a decidir enviar bombas de racimo a Kiev. ¿Cómo entra en la estrategia de guerra esta decisión polémica y contradictoria en el discurso de Washington? Bueno, pues al final es un también tira y afloja. Ucrania, el gobierno de Zelensky reclamaba los famosos cazas F-16 y en vez de los F-16 pues toma bombas de racimo que total, como la mayoría de los socios occidentales, es decir, en el caso de la Unión Europea, de los países europeos, tienen prohibida el uso de estas municiones de racimo. Entonces, bueno, pues como están ahí en el almacén, dales algo para que se callen un ratito en Kiev, para que, bueno, ellos lo acaben usando, lo acaben disparando a donde sea. Por más que digan en declaraciones algunas cosas, les da lo mismo lo que hagan. Ya lo han declarado muchas veces en el Pentágono, en la Casa Blanca. El dinero invertido en matar rusos es el mejor dinero invertido. Entonces les da lo mismo si cae sobre civiles, sobre militares, si cae en la zona de la línea del frente, en territorio ruso, de Belgorod, de Kursk, de Briansk, o les sirve para atacar Crimea, etcétera. Les da lo mismo. Y de hecho, además, precisamente donde está nuestro compañero Luis, ahí en Donetsk yo también estuve en septiembre del año pasado, donde todavía quedaban de esas famosas minas pétalo, minas que lanzó el ejército ucraniano sobre toda la ciudad. Las lanzó indiscriminadamente. La mayor putada de esas minas no es eliminar, porque llegaba el Ministerio de Emergencias e intentaba eliminar todas las posibles, todas las visibles, mejor dicho, porque si quedaban en los tejados, en las copas de los árboles, luego el viento las tiraba otra vez al suelo y volvías a tener, entre comillas, zonas contaminadas. Siempre tenías que ir mirando al suelo, a dónde pisabas. No podías o no estaba nada recomendado pisar por la hierba, por el pasto, por el verde, por si acaso esas minas de color verde te acababas pisando alguna. No se recomendaba pisar una zona que no estuviera reconocida previamente, por si acaso. Eso lo utilizaron durante meses y les dio lo mismo. Y en Occidente lo justificaban, incluso decía, no, es que han sido los rusos los que han disparado. Otra vez los rusos haciendo el tonto, entre comillas, ¿no? Los rusos bombardean la central nuclear que controlan, bombardean la central hidroeléctrica que controlan, bombardean la ciudad que controlan. Ese es el mensaje en los grandes medios de comunicación occidentales. Y en el caso de Donetsk, precisamente con el misil que comenta Luis del 14 de marzo de 2022, incluso medios occidentales, medios italianos, por ejemplo, lo pusieron como que era un misil ruso que habían disparado sobre Donetsk. Es decir, los rusos otra vez disparando sobre sus propias posiciones. Es la guerra más tonta de la historia. En fin, con eso termino. Comprensible totalmente, y las contradicciones en este aspecto que incluso desde los medios se refuerzan o se utilizan. Luis Hernando, ya de alguna manera nos respondía un poco el sentido que tendría el tema de esta decisión de las bombas racimo. Sin embargo, quiero o me gustaría detenerme un poco en este punto, por ello le reitero de otra manera la pregunta. Efectivamente, el que Estados Unidos haya tomado la decisión sobre esas bombas racimo, aun cuando desde la Casa Blanca se llegó a decir que el uso de este tipo de bombas representan o representarían un crimen de guerra. Ayer lo escuchábamos, de hecho, en nuestro paquete informativo de la anterior jefa de prensa de la Casa Blanca. ¿Se puede interpretar como un accionar desesperado para la disuasión y un reconocimiento del no éxito de esa contraofensiva por parte de Estados Unidos? Exactamente.
están desesperados por varios motivos. Uno de ellos es que se está acabando en los almacenes militares en Occidente las bombas, porque le han enviado absolutamente todo lo que han podido, o sea, incluidos misiles especiales para los tanques ingleses con uranio empobrecido, o sea, cosas que también son prohibidas, o sea, no es la primera vez que se hace un envío de esos. El resultado, todos nos acordamos, en Ternópil el 14 de mayo, creo que fue, de este año, una explosión con un hongo atómico, ¿sí?, que según la información rusa fue volado ese arsenal de misiles con uranio empobrecido. Obviamente va a ser blanco de los rusos, van a estar buscando dónde van a estar estos misiles nuevos, estas bombas de racimo para acabarlas, pero es exactamente lo que se ha dicho. Están desesperados porque no logran hacer que Ucrania de alguna manera avance absolutamente nada. El general Sirski del ejército ucraniano hace unos días dijo que esto no era un espectáculo, esto no es un show, que nosotros avanzamos cada día aunque sea 500 metros, pero eso también es falso. Ellos ni siquiera 500 metros pueden avanzar. O sea, el espacio que hay en la zona gris no lo han logrado superar, ni un metro, porque siempre tienen que devolverse porque los acaban ahí. Así que esos campos minados están haciendo muy bien su tarea y no tienen chances, están totalmente desesperados. Eso los lleva a hacer esta clase de crímenes de guerra, porque el uso de estas armas va a ser un crimen de guerra y desgraciadamente, conociendo a los ucranianos, como les voy a decir, puede ocurrir cualquier cosa. Ellos son capaces de cualquier cosa. Hoy volaron una parte del puente peatonal en Ucrania para tratar de digamos que no engañar a la gente a Occidente con algún resultado. Como no tienen resultado en el campo de batalla, entonces cometen actos terroristas. Hoy hubo uno de ellos, fallecieron 2 personas, una pareja que iba a descansar a Crimea. Así que están desesperados. Qué lamentable esto. A ver, Enrique, avanzando a otros puntos y mirándolo desde la óptica de si Kiev necesita, digamos, cimentar un cambio en los frentes para validar, ¿no?, la enorme inversión en sus fuerzas realizada por la OTAN. ¿Qué le queda de aquí en más, Enrique, tomando en cuenta el descontento de Zelensky, mostrado además por Zelensky, de que no se adhiriera a Ucrania de una en la recién culminada cumbre de la OTAN en Lituania? Bueno, eso es la crónica del ridículo anunciado y continuado una y otra vez. Desde el año pasado mismo se ha mostrado que ni la OTAN ni Estados Unidos tienen voluntad alguna de incluir a Ucrania en la Unión Europea ni en la OTAN. Que ni la quieren, ni la necesitan, ni nada. La única utilidad de Ucrania es la función de ariete contra Rusia, la función de generar una guerra larga, devastadora y desgastante para Rusia. Pero nada más que eso, no quieren a Ucrania ahí, no la quieren. De hecho, por otro lado, lo que precisamente Estados Unidos no la quiere dentro es porque tiene al grandísimo fondo de inversión, fondo buitre BlackRock, allí metida, hasta arriba del todo, copando todo el sistema económico de Ucrania. Es decir, ¿para qué a Estados Unidos le iba a convenir tener una Ucrania, digamos, bajo el derecho de la OTAN o el derecho de la Unión Europea, llamado derecho comunitario? ¿La prefieren así como está ahora? Extremadamente corrupta y separada para manejar, para hacer todos los chanchullos, todos los intereses económicos y militares y políticos que los pueda hacer Estados Unidos directamente con Zelensky o con el proxy siguiente que pongan de gobierno en Kiev. No la quieren dentro, pero ellos siguen en su mentalidad de que Occidente nos quiere, somos útiles para Occidente, estamos defendiendo Occidente, la democracia, la libertad, etcétera. Y no, simplemente están siendo los tontos útiles de esta ocasión. Unos tontos útiles que, por ejemplo, ni Colombia cayó en esa trampa en 2019 cuando Estados Unidos, con Trump y sobre todo con Bolton allí, el más halcón de todos, quería provocar una guerra entre Colombia y Venezuela, y ni siquiera Colombia ni el Brasil de Bolsonaro cayeron en la trampa, ni siquiera Taiwán ha caído en la trampa, ni parece que vaya a caer en esa trampa, pero ellos sí cayeron de golpe, enteros, hasta el fondo. Se quedaron como ese ariete y no saben, o creen que no saben cómo salir. Es decir, reconocer que sus aliados no son sus amigos y en realidad son sus enemigos, que lo único que quieren es utilizarlos como intermediario. Esa sería una caída devastadora para el sistema político de Ucrania, digamos el sistema del Maidán, impuesto desde el golpe de 2014. Sería una caída estruendosa.
no solo también para Ucrania, para ese gobierno, sino para todo Occidente, que apoyaron unánimemente lo acontecido desde 2013-2014 en Ucrania. Sería una caída descomunal de todo su sistema. Y para el resto del mundo sería la demostración de no te fíes de Estados Unidos, no hagas el tonto, no le sigas el juego, porque lo único que vas a conseguir es destruir a tu país, a tu pueblo, a cambio de nada. Ya. A ver, Luis Hernando, ya estamos hacia la recta final del programa y lo cierto es que Rusia ha mantenido la disposición a una salida negociada. Incluso algunos países como Bielorrusia, China y hasta Brasil se han mostrado con la voluntad para mediar. En este aspecto y bajo su análisis, ¿qué más quiere Ucrania si hasta ahora los objetivos respecto a Rusia no se han cumplido? ¿Qué más va a buscar de aquí en adelante? Bueno, pues lo que quiera Ucrania o no quiera, pues diría yo que es risible. Ahora les digo por qué. Porque realmente Ucrania no toma decisiones, ni en lo político ni en el campo de batalla. Las decisiones las toman en Washington, las toma la OTAN, ¿cierto? Y no Ucrania de ninguna manera. Es más, hasta en Inglaterra se toman estas decisiones. Las decisiones de los ataques terroristas, la mayoría de ellos son apoyadas por Inglaterra, los rusos lo han demostrado, ¿sí? Y es claro, pues, que Ucrania no toma decisiones. Así lo que Ucrania quiera o no quiera es poco a quien le interesa. Sin embargo, lo que ellos quieren es volver a sus fronteras, como ellos dicen del 91, que por otra parte es risible porque en el 91 todavía existía la Unión Soviética, a final del 91 se acabó, ¿cierto? Claro. Y pues volver a esas fronteras, pues eso suena discordante con todo. Sin embargo, lo que ellos pretenden realmente es devolver Crimea, devolver todas sus tierras, pero eso es imposible. O sea, esta gente vive en una realidad paralela y no logra comprender que la situación ha cambiado durante todos estos años y es imposible volver a esas fronteras, y lo que tienen que hacer para llegar a un acuerdo de paz es aceptar por lo menos los cambios que han habido y de que el mundo está cambiando, de que la ayuda occidental puede ser eterna, pero la cantidad de ucranianos dispuestos a morir no lo es. Así que tarde que temprano eso terminará por algún motivo. Pero de resto no creo que Ucrania pueda realizar en el campo ni de batalla ni político ninguno de sus deseos. A ver, Enrique, me queda escaso minuto para cerrar brevemente. En un orden mundial en transformación, ¿cómo se queda ese doble estándar del que se ha cuestionado sobre todo a las potencias, a Estados Unidos, Occidente, con respecto al tema de las bombas racimo? ¿Una evidencia de que vale todo para mantener la política occidental y hegemónica? Sí, básicamente es más de lo mismo, de ese orden mundial basado en reglas que tanto aducen en Washington o en Bruselas. Es básicamente el orden mundial basado en las reglas que más les benefician en ese momento al núcleo occidental, al eje Washington-Londres, y también a sus otros satélites, tanto norteamericanos en Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, o la Unión Europea. Es el orden mundial de si me beneficia, entonces es una regla internacional, si no me beneficia, entonces lo pasamos por alto y nos olvidamos. Pero que nadie quiera hacer lo mismo. Si alguien hace lo mismo, entonces es malo. Es un pecado mortal del sistema mundial basado en reglas. Solo Estados Unidos, solo el dueño del cortijo puede cambiar las normas, y eso está bien. Si lo hace otro, lo intenta desafiar otro, está muy mal. Bastante clara la idea. Les quiero agradecer a ambos, Enrique, y también a usted, Luis Hernando, por acompañarnos en esta jornada en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, y cito al presidente Putin, nuestras tropas están actuando de forma heroica y de manera inesperada para el adversario. Están incluso pasando a la ofensiva en ciertos sectores y capturando posiciones más ventajosas. Reitero, esto lo afirmó el presidente Putin. Nosotros vamos a seguir el pulso de los acontecimientos allí en la Europa del Este. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con la visita del canciller de Omán acá a la capital persa, a Teherán. Buena jornada, les esperamos mañana.